Y es martes, hoy es martes de tercer grado, es martes del doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, mi querido Joaquín, con el gusto de estar contigo. ¿Tú cómo estás? A todo dar, querido Leopoldo, y viendo pues que hay dos temas del verano, ¿no? Uno es, bueno, del verano de este y del verano pasado, que es el tema electoral, los candidatos, los presidenciables, la asamblea del PRI, y hay un gran tema que es, que tú señalabas hoy, Leopoldo, que es las alianzas. Pues sí, mi querido Joaquín, ya hace algunas semanas, probablemente un mes, platicábamos de la alianza, posible alianza del PAN y del PRD de cara al 2018. Todo esto a raíz de que se habló de hacer un frente amplio opositor. Lo dijo primero Barral, pero también en el PAN yo diría que en el PAN fue bien recibido. Y empezó esa discusión. Fue muy criticada la posibilidad de esta alianza por analistas, entre otras razones, pues por el hecho de que son partidos que están en los opuestos, digamos, del espectro ideológico. Pero desde el punto de vista estrictamente pragmático, la pregunta que te presentaba Joaquín en ese entonces era si hacía o no sentido, si tenía sentido. Pues mi argumento era que sí tenían en dos vertientes. Una, pues algunos votos de suma al candidato de la alianza frente a lo que serían los candidatos de uno o de otro partido, del PAN o del PRD, es decir, tiene más votos una Margarita Zavala si va como candidata del PAN y del PRD, o un Mancera en ese caso, que si Margarita va solo por el PAN o Mancera solo por el PRD. Y por otra parte también hacía sentido porque de alguna manera amarraba ya al PRD a esta opción y ya eso evitaba que formara lo que sería la alianza, digamos, pues probablemente ganadora, que sería una alianza del PRD con Morena, es decir, fracturaba el voto de la izquierda. Y la semana pasada salieron dos encuestas, Joaquín, que nos dan algunos datos al respecto muy interesantes. Una, de nuestro amigo Roy Campos, de Consulta Mitofsky, en donde aborda específicamente el tema de las alianzas. Hay muchos datos interesantes, pero uno, por ejemplo, es que, pues sí, efectivamente hay muchos panistas, pero sobre todo perredistas, simpatizantes de esos partidos, que no les gusta la alianza. Es decir, no todos los simpatizantes de ambos partidos votarían necesariamente por un candidato aliancista. Sobre todo en el PRD el rechazo es bastante grande y me supongo que tiene que ver con que es un partido más ideológico, tiene muchas corrientes. Ha habido voces de los liderazgos de esas corrientes que se han expresado en contra de las alianzas. Entonces, este primer dato es interesante. No es una suma de los votos del PAN y del PRD los que irían al candidato aliancista. Y en efecto, si tú ves en otras encuestas del propio Roy Campos cuánto tiene el PAN y cuánto tiene el PRD, y lo sumaras, pues te daría como un 30% de las preferencias. Y un candidato aliancista, según esta encuesta que hizo Roy ahora, pues tiene cerca de 25, si recuerdo correctamente. Es decir, no todos los votos se van, pero aún así le suma votos, como te decía. Y una segunda encuesta es la de Reforma, Joaquín, que esta le pone nombre y apellido a quienes podrían ser los candidatos de esa alianza, que se me hace que es más en ese sentido, pues nos da un reflejo más claro de la realidad en este momento, que todavía estamos a un año del momento electoral. Y lo que ves ahí también, Joaquín, es que Margarita Zavala o Anaya tienen más votos, como más preferencias, llamémosle, como candidatos de aliancistas que solo como candidatos del PAN. Sí. Lo mismo se decía con Mancera. Es decir, la encuesta da datos que, digamos, le dan sustento estadístico a lo que platicábamos, que era como una suerte de intuición la vez pasada, Joaquín. Ahora, interesante en la de Reforma, aún con esta suma de votos, que no es total, insisto, pero parcial, no alcanzan a Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a esa encuesta, Andrés Manuel López Obrador sigue en primer lugar, pero sí lo que le suma, por ejemplo, a Margarita Zavala la alianza, pues ya lo pone muy cerca de Andrés Manuel López Obrador, lo que sería de hecho en un empate técnico. Entonces, de que le suma, le suma.
Ahora, ninguna de estas dos encuestas hacen la prueba de decir, bueno, y Andrés Manuel López Obrador como candidato del PAN y el PRD, ¿qué preferencias tiene? Pero sabemos por otros estudios que sí el voto del PRD más bien se inclinaría como segunda opción hacia Andrés Manuel López Obrador. Es decir, creo que una alianza de PRD y Morena apoyando a López Obrador, pues sí también le sumaría votos, y en ese sentido a lo mejor lo haría inalcanzable. Regresamos a lo que platicábamos, Joaquín, hace como un mes, pues también, sin dar datos específicos, lo que ves de estas encuestas es que amarrar a una alianza PAN-PRD, pues sí evita el que es el riesgo mayor para estos partidos, y es que el PRD se sume a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, Joaquín. Sí, porque de acuerdo con Roy Campos, cuando dice, si fuera la elección para presidente de la República, ¿por qué partido o alianza votaría? Pues a la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano le da 22 puntos, a la del PRI Verde Alianza PES le da 16 y a Morena le da 17. O sea, estamos hablando de una distancia de 5 puntos según esta encuesta. Sí, también este es un buen punto. De acuerdo a la encuesta de Roy Campos, que no les pone nombres y apellidos, es decir, que no menciona candidatos, la alianza PAN-PRD sería ganadora, claramente ganadora. Es decir, ahí sí estaría por arriba de lo que son las preferencias por Morena. Pero lo que sí sabemos, Joaquín, es que un candidato como Andrés Manuel López Obrador le suma votos a Morena, es decir, como le sumaba votos al PRD, pues también le suma votos a Morena. Pienso que Margarita Zavala también un poco tiene el mismo efecto, es decir, le suma votos a lo que es, digamos, el voto más estable del PAN. Y en ese sentido, cuando ya metes candidatos, la ecuación cambia, y lo que te muestra la de Reforma es que como candidatos de alianza, ni Margarita Zavala, que es la mejor posicionada, alcanza a Andrés Manuel López Obrador, pero ya lo pone a una distancia alcanzable, digamos. Entonces, sí, depende. Si preguntas solo por candidatos, la alianza sería ganadora. Perdón, solo por partidos, la alianza sería ganadora. Si preguntas ya con candidatos, la alianza no llega a superar a Andrés Manuel López Obrador como candidato de Morena, y no sé si le pusieron también el PT, Joaquín, en el caso de Reforma. Sí, el tema es lo que hemos hablado, Leopoldo, que cuando mencionas a López Obrador y mencionas a los otros, hay una desventaja, hay una inequidad, porque Andrés Manuel López Obrador es el candidato ya de Morena a la presidencia de la República, y de los otros no. Nosotros no sabemos quiénes no sabemos quién va a ser el candidato del PAN, no sabemos quién va a ser el candidato del PRD, no sabemos si el PES va a ir solo, el Verde, que no le creo, amaga con irse por su lado, el PANAL también. Entonces, es un candidato contra un mundo de posibilidades, de adversarios, lo que no les da la fuerza que tendría, ¿no? Así es, ese ha sido tu argumento ya por mucho tiempo, Joaquín, y creo que es correcto, es preciso lo que dices. De hecho, es muy interesante, cuando ves los careos en las encuestas, quien quiera que haga careos, pues todos los nombres cambian, todos, pueden ser 10 careos, pero el único que nunca cambia es el de Andrés Manuel López Obrador. Ahí hay certeza absoluta de que será el candidato de Morena. Entonces, en el PAN ponen a Moreno Valle, ponen a Anaya, ponen a Margarita. En el caso del PRI, la baraja es muy amplia y ponen a Rubiel y ponen a obviamente a Osorio Chong y a todo mundo. Y en el caso del PRD, pues sí, típicamente ponen a Mancera, pero en algunos casos ya están poniendo también a Silvano Aureoles, o a Graco. En el caso de Morena siempre es el mismo nombre. Entonces, en ese sentido, pues sí tiene la ventaja de que ya está, digamos, en el imaginario público ya está claramente identificado como un candidato, y las otras son posibilidades, Joaquín, como tú dices exactamente. Sí, tiene razón. Ahora, un dato interesante también, perdón, Joaquín, es que de acuerdo a la encuesta esta de Roy Campos, que veo que tienes en tus manos, es muy interesante porque para la mayoría de la gente, el propósito central de esa alianza PAN-PRD sería derrotar al PRI. Más aún que evitar que Andrés Manuel López Obrador llegue a
la presidencia. Solo en el caso de los priistas esto no es así. Pero si tú le preguntas a los panistas, como lo hizo Roy Campo, o a los simpatizantes del PRD, ¿cuál sería el propósito de esa alianza? Y no recuerdo los números, pues la gran mayoría dice que es derrotar al PRI. Sí, es arrasadoramente. Mira, entre los ciudadanos, sacar al PRI es el 38,5% y evitar que gane Morena y AMLO el 21%. Entre los panistas, sacar al PRI es el 47% y evitar que gane Morena y AMLO es el 19%. Entre los perredistas, sacar al PRI de la presidencia el 45%, y fíjate qué interesante, evitar que gane Morena y AMLO el 9% es el más bajo. En los morenistas, el 58% dice sacar al PRI de la presidencia, no sé por qué, esto sí no lo entiendo, ¿no? Evitar que gane Morena y AMLO entre los morenistas un 24,5%, y en el PRI se invierte, 22% sacar al PRI de la presidencia, pues ya deben ser estos dinos, ¿no? Y el 40% evitar que gane Morena y AMLO. Sí, pues yo creo que en el caso del PRI se invierten las cosas porque dicen, bueno, pues el propósito principal es que evitar que llegue el otro, no que me vaya yo. Algunos sí dirán, pues es sacarnos a nosotros del poder. Pero si ves realmente que entre quienes integrarían la alianza, que eso es lo interesante, que son panistas y perredistas, porque los priistas no estarían, entonces la pregunta, pues digo, es interesante, pero entre los panistas y perredistas pareciera que el propósito fundamental es sacar al PRI de los pinos, ya muy secundariamente evitar que Andrés Manuel López Obrador llegue al poder. En ese sentido, pues sí, también es una relación es una alianza estrictamente pragmática que tiene ese objetivo. No es un objetivo de política pública, no es mantener la economía del libre del mercado, no hay temas de política pública, es solo o principalmente evitar, más bien sacar al PRI de los pinos. Bueno. Sí, se repite un poco lo de 2000, que fue el lema de Fox, ¿no? Sacar al PRI de los pinos. Exactamente. Digamos, típicamente como el sí. No, se me fue el doctor Gómez. Voy a poner unos anuncios y lo voy a... Aquí está. Uno es un poco el de izquierda a derecha, si tú quieres, en donde se debaten cuestiones de política pública. No, se me está yendo. Voy a unos anuncios y regreso con el doctor Leopoldo Gómez con una mejor línea. Continuamos. Recupero, se nos cortó, querido Leopoldo, y estábamos con el doctor Leopoldo Gómez, porque hoy es martes de tercer grado. Estábamos con el tema de los aspirantes, cómo se moverían. Pues parece que la candidata más efectiva de la alianza PAN-PRD, de acuerdo a la encuesta de Mitofsky, sería Margarita Zavala. Sí, así es, Joaquín. Lo que sabemos de las encuestas en este momento es que Margarita Zavala, digamos, tiene más preferencias que cualquier otro posible candidato del PAN, y eso se refleja en las alianzas. Cuando la pones como candidata de una eventual alianza, pues sale con más intenciones de voto que Ricardo Anaya, que es quien le sigue ya muy cerca, empatado por Moreno Valle. Y en el caso del PRD, pues el candidato que sale con mayores preferencias pues es Miguel Ángel Mancera, pero obviamente como candidato de una alianza no es tan fuerte como Margarita, porque pues simple y sencillamente el PAN tiene mucho mayores preferencias que el PRD. El PRD a nivel nacional está como en 6%, Joaquín, y el PAN está como en 18%. Entonces casi cualquiera que pongas del PAN como candidato de la alianza sería más fuerte que un candidato del PRD, y ahí es donde ya empiezan todas las complicaciones, Joaquín, porque llegamos al punto también que discutíamos hace como un mes, y eso es, pues esta alianza puede tener sus ventajas desde el punto de vista electoral. De hecho, yo creo que tiene muchas, desde el punto de vista estrictamente pragmático, pero ya cuando llegas al momento de vamos a definir un candidato es donde se complican muchísimas las cosas, porque haría sentido que el candidato fuese uno del PAN, eso muestran las encuestas, pero para el PRD, cuyos simpatizantes, como decíamos, muchos de ellos no les gusta la alianza, apoyar una alianza con un candidato del PAN, Margarita Zavala en este caso, pues se ve muy complicado, ¿no? Entonces hay el tema de definir el candidato, y ahí es donde todo ya se complica tremendamente. Podríamos decir, querido Leopoldo, que el futuro, la viabilidad de la coalición PAN-PRD dependería
del quién es el candidato, ¿no? Así es, totalmente. Y y no se ve sencillo. Héctor Aguilar Camín ha propuesto un mecanismo que sería interesante de debates y encuestas, etcétera, pero pues hay ambiciones personales y esas no tan fácilmente se sujetan a la competencia, y pues ahí es donde yo en lo personal veo difícil que se forme esa alianza, no imposible, pero difícil en este momento. Yo también lo veo difícil, insisto, por el tema de quién es el candidato. Mira, la primera mención dice, en el caso de Margarita Zavala, que está muy arriba de todos para encabezar, de los mencionados, para encabezar esta posible o anunciada alianza PAN-PRD, Margarita Zavala tiene el 28% del voto de los ciudadanos, Mancera el 13%, Anaya el 11%, Moreno Valle el 4%, Aureoles el 3% y Graco no figura. Entre los panistas, Margarita Zavala tiene el 52.5% para ser la candidata, entre los panistas. Mancera el 8.7%, Anaya el 15% entre los panistas. Fíjate, Margarita tiene el 52% entre los panistas, Anaya tiene el 15%, Moreno Valle tiene el 7%. Y entre los perredistas, Mancera tiene el 47%, Anaya tiene el 10.5%, igual que Margarita Zavala. Entonces, si lo tuviéramos que perfilar en este momento en un ejercicio de ficción, de estos de café, Leopoldo, pues serían Margarita Zavala en muy primer lugar para ser la candidata de la alianza, y en segundo lugar Miguel Mancera. Así es, exactamente como lo planteas. Claro que también estamos hacia noviembre, digamos, donde ya se tienen que empezar empiezan el registro de alianzas y después la selección de candidatos, las internas o primarias, llamémosle. De aquí a entonces pues muchas cosas pueden suceder. Anaya está ciertamente haciendo su esfuerzo, también Moreno Valle. Si ves las encuestas, ambos han crecido, no alcanzan todavía en las preferencias a Margarita ni de cerca, pero han crecido significativamente. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué pasa en los próximos meses, Joaquín. Pues habrá que ver, lo querido Leopoldo, y entre eso se atraviesa el 11 y 12 la Asamblea Nacional del PRI. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Vamos a ver, ya lo estaremos comentando, Joaquín. Claro que sí, querido Leopoldo, te mando un abrazo, muchas gracias. Otro, gracias a ti. Nos vemos al rato, el doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa, porque hoy es martes de tercer grado.